parecen de la tuna. Bueno, hemos llegado Aquí a esperándonos Coimbra. cuando llegamos con el autobús y me dice, no, que están de vacaciones. No importa, hijo, aunque estén de vacaciones, seguramente veremos a muchos estudiantes portugueses, muy tradicional, que se hace siempre. Estamos en la ciudad de Y Coimbra. aunque estén de vacaciones, como es para ahorrarse unos dinerillos para el viaje, pues suelen aparecer siempre y nos revolotean porque saben que precisamente cuando ellos están de vacaciones, nosotros estamos de vacaciones y venimos en mayor cantidad por aquí. Así es que si tienen oportunidad, unos poquitos metros, giraremos a nuestra mano derecha y estaremos entrando en la zona universitaria, donde ahora van a ver algo que les va a llamar mucho la atención y yo se lo voy a explicar. Pero vamos a esperar un poquito a llegar. Pues van a ver algunas, luego seguramente veremos algunas muy decoradas que parece que fueran casas de ocupas. Pero no son casas de ocupas, son casas de estudiantes. Los estudiantes tienen no ya solo el derecho, sino casi la obligación de aportar su granito. Bueno, ya hemos llegado a la ciudad de Coimbra. Estamos aquí en la universidad. Y bueno, pues ahora vamos a visitar un poquito la Universidad de Coimbra. Y esta ciudad es de origen romano. Entonces aquí había un asentamiento romano. Los romanos ya ocuparon Hispania, lo que es actualmente lo que son hoy España y Portugal. Y después de la Segunda Guerra Púnica, de haber vencido a Aníbal el Conquistador, el cartaginés, en la batalla de Zama, Escipión el Africano venció a Aníbal en la batalla de Zama del año 202, y ya pues la República de Roma ocupó la Galia, lo que es la actual Francia, e Hispania, lo que son actualmente España y Portugal. Aquí los romanos crearon o construyeron un asentamiento llamado Aeminium, Eminio en castellano. Entonces, de aquí pues se conserva el acueducto y el criptopórtico. ¿De acuerdo? Hemos visto en el autocar unas imágenes del acueducto y el criptopórtico. Por tanto, el asentamiento romano se llamaba Aeminium, Eminio en castellano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cayó el Imperio Romano Occidental en el año 476, cuando los árabes, en el año 476, por la invasión de lo que los romanos llamaban los bárbaros, vándalos, suevos, alanos, francos, burgundios, cayó el Imperio Romano Occidental en el año 476 y esta ciudad, Aeminium, fue saqueada por los suevos. O sea, a medida que se iba desintegrando el Imperio Romano Occidental, los suevos saquearon a Eminium, Eminio en castellano, y después se creó el reino visigodo, y con el reino visigodo Eminio o Aeminium en romano empezó a ganar más importancia de la ciudad de la que dependía Eminio. Hasta ese momento Aeminium dependía de una ciudad romana más importante llamada Conímbriga. Conímbriga era la más importante ciudad romana, y Conímbriga era la que mandaba. Entonces Aeminium era de menor categoría. Bueno, estamos viendo un poquito pues la zona universitaria, los pisos universitarios. Bueno, lo que comentaba, en época romana
Eminio dependía de Conímbriga, que era la ciudad romana más importante de esta zona. Cuando se desintegraba el Imperio Romano Occidental, los suevos saquearon Eminio. Y después, cuando se creó el reino visigodo a partir del año 418, Eminio empezó a ganar más importancia que Conímbriga. De hecho, en el Concilio III de Toledo del año 589 aparece firmando el obispo de Eminio y no de Conímbriga. Eso demuestra que la diócesis se trasladó durante el reino visigodo de Conímbriga aquí a Eminio, y también toda la jurisprudencia, toda la legislación se trasladó aquí de Conímbriga a aquí. Entonces eso demuestra que durante el reino visigodo Eminio empezó a ganar más importancia que Conímbriga. Bueno, aquí estamos viendo unos estudiantes. Bueno, como comentábamos, durante la época romana, pues Eminio dependía de Coímbriga. Mientras se desmembraba el Imperio Romano Occidental, los suevos saquearon Eminio, y durante el reino visigodo, que se creó ya en el año 418, Eminio empezó a ganar más importancia que Conímbriga y se trasladó de Conímbriga a Eminio lo que es la diócesis, toda la jurisprudencia e incluso el nombre de Conímbriga. O sea, el nombre de esta ciudad, Coimbra, viene de esa ciudad romana Conímbriga, que era en época romana pues más importante que Eminio. Entonces, pues durante el reino visigodo, a partir del reino visigodo, de Conímbriga a Eminio se trasladó pues la diócesis, la jurisprudencia, todo, e incluso el nombre. O sea, el nombre de Coimbra viene de esa ciudad de Conímbriga. Entonces, de hecho, en el Concilio III de Toledo del año 589 aparece firmando el obispo de Eminio o de Coimbra y no de Conímbriga. Entonces aquí estamos viendo un poquito ahora que han estado tocando los tunos. ¿Por qué Aeminium empezó a ganar más importancia que Coimbra? Por aquí pasa el río Mondego, entonces eso pues a la hora de tener recursos, alimentación, bebida, etcétera, pues por aquí atraviesa el río Mondego. Y también Eminio o Aeminium en romano lo que hacía está en la confluencia, en la vía de comunicación entre las ciudades portuguesas de Bracara Augusta, que es la actual Braga, y Olisipo, que es la actual Lisboa. Y después, cuando cayó el reino visigodo en el año 711, después de perder don Rodrigo la batalla de Guadalete contra el general musulmán Tarik, los musulmanes conquistaron Coimbra en el año 714 y Coimbra se convirtió en una ciudad amurallada, en un bastión, y de hecho aquí se conserva la fortificación, el palacio donde vivía el gobernador musulmán. ¿De acuerdo? Por tanto, en época musulmana pues se convirtió en una ciudad fortificada. Ahora vamos a visitar con una guía pues la Universidad de Coimbra. Coimbra, por tanto, ocupada por los musulmanes en el 714, se convirtió en una ciudad amurallada. Fue reconquistada en el año 1064 por Fernando I de León. Estuvo en manos de los musulmanes del año 714 hasta el año 1064, cuando el rey de León, Fernando I, reconquistó la ciudad.
Estamos entrando en la Universidad de Coimbra. Estamos ya en la Universidad de Coimbra. Bueno, primero entramos en la capilla de la universidad. Lo que es el arco estilo manuelino y el retablo siglo XVI manuelino, luego el retablo siglos XVII y XVIII barroco, el órgano siglo XVIII, ahí está el palco real, y los azulejos estilo mosaico siglo XVII. Siglo XVII. Bueno, hemos visto la capilla de la universidad. ¿Por qué una capilla, una universidad? Porque antes era un palacio real. Un palacio, entonces aquí, pues, es del siglo XVI, entonces aquí pues los reyes celebraban misa. Bueno, como comentábamos, la ciudad fue reconquistada a los musulmanes por Fernando I de León en el año 1064. En el año 1131, Coimbra se convirtió en capital de Portugal, que hasta ese momento era Guimaraes. Guimaraes fue la capital de Portugal hasta el año 1131, y a partir del año 1131 Coimbra se convirtió en la capital. Estamos viendo aquí la universidad. Ahora nos acercaremos al mirador, donde se verá el río Mondego. Y ha sido entonces navegable, o sea, estamos a cerca de 40 kilómetros de la mar. Hasta aquí era navegable solo, aquí. No, más 30 kilómetros para dentro de la mar. 70 kilómetros. 30 kilómetros para dentro. Pero hasta aquí has dicho 40. Vale. Y 30 aquí entre para el mar, el resto. 40. Y aquí para montaña, 30. Entonces son 70. 70 kilómetros. Sí, ahora te comprendo. Sí, o sea, 70 kilómetros que era navegable, y entonces, por eso también todos los distintos pueblos han querido dominar la colina, o sea, la parte de comercio y también para irrigación de los campos de agricultura. Y Coimbra queda en el punto de transición entre lo que es montaña y terreno plano. A cerca de 30 kilómetros, 20 kilómetros de acá de Coimbra, aún tenemos campos de agricultura. Bueno, estamos en la parte más, estamos en la parte más alta de Coimbra. Como comentaba, Coimbra se convirtió en la capital
de Portugal en el año 1131 y fue capital de Portugal hasta el año 1255, cuando Olisipo empezó a ser, o Lisboa, empezó a ser la capital. Estamos, como he comentado, en el punto más alto de Coimbra. Aquí, en el suelo, aquí debajo, ya hay restos romanos de Eminio, y después los primeros que construyeron esta zona de aquí fueron los musulmanes. Como he comentado antes, esto era una fortificación, incluso aquí detrás seguía la fortificación, y ya después de la Reconquista, pues ya se empezó a remodelar todo esto. Actualmente la Universidad de Coimbra tiene 25.000 habitantes, y aquí ahora, donde estamos nosotros, aquí está la iglesia, la biblioteca del siglo XVIII, que es la que tengo aquí a mi espalda, que es la que vamos a visitar, el rectorado y la facultad de Derecho. Ahora vamos a entrar en la biblioteca, pero lo haremos por la zona de lo que eran los baños. Veremos así las tazas de váter, por así decirlo, en forma de trono. Ahora vamos a entrar en la Universidad de Coimbra, que tiene su embrión, como hemos comentado, en Lisboa, en Olisipo, en el año 1290. Después, a partir del año 1308, fue trasladada aquí. Estuvo dando tumbos entre Portugal y aquí hasta el siglo XVI. Bueno, entramos en la universidad, en la biblioteca. Bueno, hemos accedido al edificio de la biblioteca, pero hemos entrado, parece ser, por una cárcel que había aquí, y ahora estamos viendo lo que eran los aseos, y ahora veremos pues lo que era el váter, que era, bueno, pues el trono. Y ahora después ya accederemos a la biblioteca. Aquí estamos en la parte de la cárcel, donde eran los baños y también... Ahora mismo estamos viendo los aseos de la antigua cárcel, y ahora ya accederemos a la biblioteca. Eso era un baño, un trono. Eso eran los aseos. Hasta mediados de los años 50 del siglo, ya una vez la otra, ha sido abierta al público en 1956, o sea, a lo mejor 54. Ahora accedemos a la biblioteca. Se comenta también que este curso intermedio para algunas exposiciones temporarias, como esta que estamos viendo hoy, sobre la representación de la ciudad de Coimbra, en varios libros antiguos, los diseños que se hacían y cómo era Coimbra antiguamente. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es la representación de la ciudad de Coimbra del siglo XVI. Aún tenemos, esta es la parte de la catedral, y nosotros más o menos siglo XVI. Pues aquí está los estudiantes que estaban
algún trabajo, venían acá y quedaban entonces ahí al fondo reservado para ellos. Había una ligación directa de las selvas directamente hacia la tenía el conceptor o el propio Robinson. Y este piso sigue siendo utilizado para también es un espacio para exposición temporal siempre. Tienen muchas veces unas bibliotecas o otras de Coimbra, de la Universidad periódicos, libros, son los espacios que pueden ver para que gusta la historia, a ver si busco. Hay la catedral de Quizás, la catedral antigua, sí. Aquí el monasterio de Santa Cruz. Bien, vamos a subir porque está teniendo una. Nuevamente el acueducto, la entrada para el jardín botánico, seguir ahí, el jardín botánico que es del siglo XVIII, y una fuente que no existe más. La fuente de Santa Cruz. Aquí se conservan libros de los siglos XVI, XVII y XVIII. Siglos XVI, XVII y XVIII. En la planta de arriba de la biblioteca no están permitidas las grabaciones ni las fotografías, porque es una parte muy delicada. Entonces, pues he adquirido una postal y he hecho unas fotografías de alguna de las estancias. Por tanto, pues esto es lo que he podido conseguir un poquito de las estancias que hay en la parte superior. Bueno, hemos visto una parte de la biblioteca, porque hay una parte de la biblioteca que es la última por donde hemos salido, esa puerta que está abierta. No se puede grabar, entonces se puede grabar una parte de la biblioteca pero otra no. Bueno, los libros que se conservan aquí, siglos XVI, XVII y XVIII, ahora China va a ayudar a digitalizar esos libros, pero claro, hay miles de ejemplares y son libros pues muy delicados. Entonces el embrión de la universidad está en Olisipo,
en el año 1290. Se empezó a trasladar aquí en el año 1308 y estuvo dando tumbos entre Coimbra y Lisboa hasta el siglo XVI, cuando este rey, bueno, la escultura de este rey, Juan III de Portugal, ya en el siglo XVI trasladó definitivamente la universidad aquí. Entonces, este rey fue el que en el siglo XVI ya trasladó definitivamente la universidad aquí. Bueno, por tanto, estamos en la parte más alta, en la zona, por así decirlo, más antigua. Los romanos, aquí hay restos romanos, aquí debajo, después la fortificación musulmana y después de la reconquista por parte de León I, por parte de Fernando I de León en el año 1064, pues se reconvierte todo y ya pues se recristianiza y ya definitivamente en el siglo XVI se ubica la facultad aquí por Juan III. Entonces el embrión, ya lo hemos dicho, está en Lisboa, en Olisipo, en el año 1290 y se empezó a trasladar en 1308, pero no fue definitivamente hasta el siglo XVI cuando se trasladó al emplazamiento actual. Actualmente la Universidad de Coimbra tiene 25.000 estudiantes. Lo que pasa es que aquí en este perímetro pues está el rectorado, la Facultad de Derecho, la parte turística, la biblioteca y la iglesia. Y esta torre de aquí, allí arriba, bueno, se puede, donde están los relojes, pues representaría esa parte una lechuza, que es el símbolo de la universidad. Representaría una lechuza que viene de la cultura grecolatina. Minerva, Atenea o Minerva. Atenea en griego, Minerva en romano, y que se representaba con una lechuza. Atenea o Minerva, la diosa de la sabiduría. Por eso la lechuza es la sabiduría, el símbolo de la sabiduría, es el símbolo de la universidad. Atenea en griego, Minerva en romano. Atenea en griego, Minerva en romano, y el símbolo es la lechuza, que es la sabiduría. Desde el año 2013, la UNESCO declaró la Universidad de Coimbra Patrimonio de la Humanidad. Desde el año 2013, la Universidad de Coimbra declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a entrar en el Paraninfo. Antigua, la iglesia de El Salvador, que aún existe, esta de San Cristóbal no existe más, y la muralla de la ciudad de Coimbra, que solo existe alguna parte, no tenemos toda la muralla. Tenemos solamente esta torre de puerta de entrada principal, el arco de Almedina, esta que es parte de la universidad y esta que es municipal. Toda la parte del muro aún existe, todavía está dentro de las casas. Cuando aún teníamos muralla, mas no como sistema defensivo, las personas lo que han hecho, aprovechado el muro para construirse entonces sus casas. Y tenemos aquí abajo, que aún es visitable, y que les recomiendo durante vuestro tiempo libre, el monasterio de Santa Cruz. Y principalmente la iglesia, que es panteón nacional, una vez que ahí están sepultados los dos primeros reyes de Portugal. Para mí es la iglesia más importante de todo Portugal continental y Soa. Esta es una foto de una maqueta de la Coimbra medieval. Las armas de los guardias, no solo la munición, mas también la guardia privada que aún existe en la universidad. Para ceremonias oficiales, todos los días de la semana
excepto final de semana, que no hay dinero. Sé la Guardia Real de la Calle, que llamamos entre nosotros el rey de los antiguos rancheros. Esto es de Masas. Antiguamente, hasta el siglo XVIII. Un restaurante por la calle, un restaurante que no tenía comportamiento normal en la calle. Podía golpear. Había golpeado la pistola de la policía, ya va. Sí, bueno, las próximas salas son la sala de medicina y la sala de ciencias, o la sala amarilla y la sala azul. Una vez que ya aquí en este edificio. Esta es era la sala para los profesores de medicina y la del fondo para los profesores de ciencias. Hasta el rector siempre Estos son los retratos de los rectores que ha tenido la universidad. La sala para los profesores de la Facultad de Medicina y allí la sala de los profesores para la Facultad de la Facultad de Ciencias. Y estas armas representan, pues son las armas que portaban antiguamente las de la seguridad dentro de la universidad, porque la universidad tiene su propia seguridad. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué pasada! ¡Qué pasada! De verdad que es una pasada. Aquí se hacen actualmente exámenes, investiduras de rectores, etcétera. Esta sala, por tanto, se sigue utilizando para hacer exámenes orales, para investiduras de rectores, distintas actividades universitarias a día de hoy. Ahora entramos en la habitación de los reyes. Esta era la habitación de los reyes. Y no se utiliza examen privado con las puertas cerradas. Un estudiante francés pudiendo se hacía el examen. Actualmente, y hace ya bastantes siglos, todas las pruebas de la universidad son por pruebas virtuales. Y lo más importante también en esta sala es la maqueta que está aquí en la universidad. La universidad como era al siglo XVIII, o sea, el siglo XVIII hubo grandes reformas a nivel de temáticas, a nivel de edificios, a nivel de modo de cómo se enseñaba. Y entonces se ha pensado introducir con la parte del iluminismo. Así en esa época que se ha empezado a destruir el castillo, solo que se han dado cuenta, como era una encuesta, los coches bajando y subiendo con las grandes rodas, la madera y entonces se hizo acá y estuvo en funcionamiento hasta los años 50. Durante las reformas de Salazar se hizo un otro al otro lado de la ciudad. Y el jardín, muy bonito, el jardín más o menos hasta los años 60 del siglo XX aún existía. Solo que ha desaparecido.
Bueno, aquí tenemos la maqueta de cómo era antes, siglo XVI. Nosotros estaríamos en esta zona de aquí. Esto sería el Palacio de la Reina. Esta es la biblioteca que hemos visitado. Esta de aquí, la biblioteca. La zona de la Reina. Esto, todo lo que sería la sala del trono. El trono, nosotros estamos por esta zona de aquí. La Reina, la zona del trono. Nosotros estamos por aquí. Esta parte de aquí sería la del rey. Y esto de los infantes. Y esta zona de ahí se derrumbó y es donde está el mirador. El mirador, la zona de infantes, el rey, el palacio del trono, la zona de la reina. Aquí tenemos lo de la lechuza y luego la biblioteca. Toda esta zona parece que la están restaurando. C'est joli, hein? Ouais. Bueno, pues ahora ya abandonamos la Universidad de Coimbra y vamos al centro de la ciudad. Bueno, como hemos visto, es que ahora hay una ceremonia religiosa, una boda. Bueno, ya hemos comentado que aquí estaría la zona, es la zona más alta, aquí es donde los romanos ya construyeron ese campamento a Eminio, y que ya después, pues cuando se fue desintegrando el Imperio Romano Occidental, pues los suevos saquearon Eminio y ya en tiempos de los visigodos, pues como en tiempos de los romanos dependía de Conímbriga, esta ciudad, la de Eminio, pues ya en tiempos durante el reino visigodo, pues ya Conímbriga empezó a ya dejó de ser importante y empezó a ser importante aquí Eminio, y de hecho Conímbriga, pues como hemos explicado antes, pues viene de esta ciudad de Coimbra. Coimbra viene de Conímbriga. Entonces pues ya con los visigodos Conímbriga ya dejó de tener importancia y Eminio cogió el relevo, el testigo en época visigoda a partir del año 418, y aquí a Eminio se trasladó la diócesis, se trasladó toda la jurisprudencia, y de hecho el nombre de Coimbra viene de la otra ciudad romana, Conímbriga. Y ya se ve, ya hemos explicado que en el Concilio III de Toledo aquí aparece firmando el obispo de aquí, de Eminio de Coimbra. Y vimos como los musulmanes invadieron esta zona en el año 714 y fueron los que construyeron aquí en esta zona un fortín, y ya en el año 1064 Fernando I de León reconquistó esta zona, y ya fue cuando aquí se convirtió ya en el Palacio Real. Hemos visto la maqueta del siglo XVI. Bueno, como hemos visto sobre la maqueta, aquí había una fortificación, ya se quitó, se derrumbó, y ahí es donde está el mirador. Esta sería la zona de la reina, la que hay junto a la torre, que hemos visto el símbolo, la lechuza, que viene de la cultura grecolatina, Minerva en griego. Bueno, sobre la maqueta es lo que hemos visto allí dentro. Esta parte pues se derrumbó y es donde está el mirador. Esto sería la zona de la reina junto a la torre, que es donde está lo de la lechuza, que viene de la cultura grecolatina, Atenea en griego, Minerva en romano, el símbolo de la sabiduría. Ahí es donde estaría lo de la reina. Aquí estaría la sala, toda la zona del trono, toda esta zona de aquí, el trono, ahí donde la reina, ahí la torre, ahí la zona del trono,
esta zona la del rey y esta zona la de los infantes, ¿de acuerdo? Por tanto, zona de los infantes, la zona del rey, la zona del trono y luego la torre y la zona de la reina. ¿De acuerdo? Nosotros hemos estado por esa zona de allí, a lo último, lo del Paraninfo, zona de la reina, y luego ya en el siglo XVIII pues se añadió la biblioteca. Y ahora pues nos dirigimos al centro de Coimbra y nos despedimos ya de la Universidad de Coimbra. Ahora vamos callejeando un poquito por Coimbra. Es lo de la universidad, la zona del trono. Exótico, ¿verdad? Sí, exótico, Tiene tubular, la flor tubular. Bueno, este es el patio de la Universidad de Derecho, la Facultad de Derecho. Al siglo XIX, final del siglo XIX, la universidad El patio de la Facultad de Derecho. para funcionarios y profesores. Con la creación de la escuela de farmacia, se ha instalado acá. Esto que vemos ahora es parte de la fachada de la Catedral Vieja, a la que accederemos ahora pues para ver un poquito su interior. Aquí celebrando una feria medieval. Esto ya se está internacionalizando la feria medieval. Eso es lo que vamos. Esta debe ser la antigua. Algo vende. Claro, sí. Un tipo. Después, para el relajo. Estamos en la Catedral Vieja de Coimbra. Aquí es donde tienen por aquí en los alrededores montado el mercado medieval. Y ahora entraremos en la Catedral Vieja de Coimbra. Hola. Bueno, ya hemos accedido a la Catedral Vieja. Vamos al claustro, ¿no? Bueno, vamos a pasar a ver el claustro. Es románica. Aquí tenemos claustro gótico, siglo XIII. Aquí ya vemos arcos apuntados y luego las arcadas. Arcos de medio punto, pero luego arcos apuntados, que es típico del gótico.
Así como la catedral es de estilo románico, el claustro que estamos contemplando es de estilo gótico. Es del siglo XIII y se empezó a construir alrededor del año 1218. El rey que costeó la obra fue Alfonso II de Portugal. A diferencia del estilo románico, que utiliza arcos de medio punto, el estilo gótico es arcos apuntados, lo que permite coger más altura, hacer ventanas y que haya más luminosidad en las estancias. Aquí podemos contemplar una maqueta de la catedral. El claustro estaría aquí a la izquierda. Aquí solo está la catedral. Es del siglo XII, es una auténtica fortaleza, estilo románico, como hemos comentado, arcos de medio punto, paredes muy anchas, como cualquier catedral románica, pocos ventanales, bajitas, y lo que se buscaba era el recogimiento, la oración, etc. En cambio, los templos góticos, arcos apuntados, como aquí, como en el claustro, lo que permitía era tener unas paredes más finas y eso permitía hacer ventanales. Por tanto, las paredes finas permiten hacer más ventanales y que haya más luminosidad. En cambio, cuando volvamos a entrar en la catedral, que ya es del siglo XII estilo románico, veremos que las paredes son más gruesas, hay pocas ventanas, más oscuridad, y lo que buscaba el románico pues era eso, el recogimiento, la oración, el estudio, la plegaria. En cambio aquí con el estilo gótico, como en el claustro, pues el arco apuntado permitía pues coger más altura y eso permitía hacer ventanales. Ahora hemos vuelto a entrar en la catedral, aquí estilo románico, arco de medio punto, paredes gruesas, pocos ventanales, más oscuro, en contraste con el claustro del siglo XIII, estilo gótico. Ahora lo que estamos contemplando pues es la catedral otra vez, estilo románico, arcos de medio punto, son templos pues bajitos, paredes anchas, pocas ventanas, oscuridad, y como hemos visto en contraste con lo que se ha podido observar en el claustro del siglo XIII, empezado a construir en 1218, costeado por el rey Alfonso II de Portugal, pues arcos apuntados, paredes finas, y eso pues permitía coger más altura, hacer ventanales y que hubiera mayor luminosidad en contraste pues con el estilo románico, que son templos más pequeñitos, más bajitos, paredes anchas, oscuridad, pues eso, se buscaba pues eso, la plegaria, etcétera. Aquí estamos viendo pues el ábside, la parte delantera, con Jesucristo, la Virgen María, los 4 evangelistas y 10 apóstoles. La catedral de Coimbra parece ser que siempre ha estado ahí desde la época visigoda. Parece ser que había una basílica del siglo IX que fue destruida en el año 1117. Las obras de la catedral fueron iniciadas en el año 1139. El rey Alfonso Enríquez, que fue el primer rey de Portugal, fue el que ordenó empezar a construir la catedral. Aquí observamos una pila bautismal, pero con elementos góticos y renacentistas. Y como hemos comentado, el primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez, ordenó empezar a construir la catedral en el año 1139 y la catedral, de estilo románico, se consagró y se abrió a los fieles a partir del año 1184. Y ahora pues podremos observar mejor los arcos de medio punto. Vemos que a los lados pues hay pequeños ventanucos, ahí tenemos esa ventana de ahí, pero como hemos comentado, el románico pues templos bajitos, arcos de medio punto, paredes muy anchas, muy oscuras, y lo que se buscaba era pues el recogimiento, la oración, la plegaria, etc.
Hay que tener en cuenta también que lo que se refiere a la realeza, Coimbra es la cuna de la realeza portuguesa. De hecho, aquí pues estuvo, se fundó la primera dinastía de reyes. De hecho, los 6 primeros reyes de Portugal nacieron aquí en Coimbra. Por tanto, en Coimbra tenemos lo que sería el embrión o la cuna de la realeza portuguesa. Pero volviendo a la catedral de Coimbra, el arquitecto de dicha catedral fue el maestro Roberto, que parece ser que era un arquitecto francés y que lo que hizo fue idear una catedral fortaleza como la de Sigüenza. La fachada principal parece presentar decoración islámica. Aquí, por ejemplo, tenemos una pintura de Santa Úrsula del siglo XVII. Entonces, aunque la iglesia sea de origen románico, pero hemos visto el claustro gótico, pero también hemos visto la pila bautismal gótica y renacentista. Entonces, pues va mezclando distintos estilos, como nos muestra aquí la pintura del siglo XVII. Ese es el acceso al claustro, como hemos visto. No, no hay que ir aquí. Así está aquí. Cada vez está más. Y aquí contemplamos la fachada lateral izquierda, que se le llama Puerta Especiosa, y es del artista Juan de Rouen, siglo XVI, y es del típico renacimiento portugués. Ya hemos salido de la catedral y ahora vamos callejeando un poquito por el centro de Coimbra. Todavía sigue, vale. Todavía sigue. Porque en cambio mis hijos son de 9 y 10 para todo.
decirle a uno pues es el clásico que desprecia y luego no por bajar. Antes sería por subir que los productos del río Claro, claro. hacia el En los huertos. Bueno, ¿hasta dónde estaba? Al río, que le llaman la calle de quebra costas. Quebrar Costilla. Quebra espaldas. Sí, vem acá. Viene só. Había 5. Esto sería parte de la muralla, es lo que queda visible. Puerta de los Postres, Puerta de Avenida. Estamos acá. ¿Veis los Parte tornillos visible de la negros muralla. que pone Nicola? Ahí comemos. Ahí tenéis que estar a las 2. ¿Dónde? Ahí a las 2, ¿vale? Y ya explico un par de cosas para el tiempo libre de ahora y de luego, ¿vale? Mirad, podéis ir a la plaza, ahí está, por donde están los toldos negros al fondo, ahí está el río, esa parte es muy bonita, hay unas terrazas muy majas para tomar algo, unas de ellas son pastelerías que tienen las cosas para después de comer, como para rematar el tema. Y si buscáis para comprar cosas de corcho, mejor los negocios que están yendo hacia allá en la mano izquierda. Van a encontrar varios. Aquí no es tan fácil el tema de regatear porque aquí son negocios, ¿de acuerdo? Pero intentadlo. Y si cuela, cuela. Le damos una pronta blanca. Estamos en una calle ahora muy céntrica, muy comercial de Coimbra. Otra vez escaleras. Yo le he entendido que era Al final. Sí, ¿verdad? Por toda esta zona de aquí discurría la muralla. Ya no se conserva el trozo que hemos visto. También hay trozos de muralla que van, bueno, una muralla por dentro de las casas, pero por esta zona de aquí discurría la muralla.
4 euros por persona. Bueno, aquí tenemos el río Mondego y aquí pues se hacen paseos en barca, barcos de recreo, como aquí, barquitos, y pues es un paseo muy agradable aquí en el río Mondego. Hemos dicho que este río es navegable. Estamos ahora en el paseo, bueno, el paseo marítimo, aunque no es un mar, esto es el río Mondego, pero bueno, lo que sería lo más parecido a un paseo marítimo. Bueno, desde aquí se puede ver un poquito la universidad, ahí tenemos la torre, lo que es la lechuza, ¿vale? Pero sí, ahí tenemos la universidad. Ahí se vería un poquito lo que era la zona de la reina y la zona del trono. Bueno, la zona del trono no se vería. Bueno, aquí seguimos con el río Mondego. Es un paseíto muy agradable. Este chorro de agua recuerda al que hay en el Parque del Mar de Palma de Mallorca, justo delante de la Catedral Gótica, de la Catedral de la Luz, se ve un chorro parecido a este. Lo que pasa es que allí es agua salada y todo esto, pues, el río Mondego es agua dulce. Aquí parece que tienen una zona de ocio. La madera. Tienen una zona de ocio aquí, a las orillas del Mondego, del río Mondego. La verdad es que es un paseo muy, muy agradable. Bueno, y aquí dando un paseo a las orillas del río Mondego, pues nos despedimos de Coimbra y ya pues después nos dirigiremos a Oporto.